Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo del Antiguo Laberinto, Episodio 5, Formación del Escuadrón Amatista. Incursión en el laberinto, Día 2. El oasis en el puesto militar estaba envuelto en la tranquilidad de la madrugada. Pero una multitud se reunió en la tienda que era más grande que el resto, donde se estaban dando actualizaciones de estado, informes y órdenes. Cuando la sede estaba ocupada, generalmente había algún tipo de problema. La incursión estaba avanzando más lentamente de lo esperado hasta el momento y tenían que informar al gobierno con sus planes sobre cómo proceder. También tendrían que transmitir el mensaje a los equipos que trabajaban en el laberinto en este momento. También había otro gran problema. Todavía están separados allí. Tuvimos que cerrar la puerta y sellarlos. Hay demasiados enemigos para enviar un equipo de rescate. El comandante del grupo, Hakam, dejó escapar un suspiro de frustración por las palabras del mago. Pero sabía mejor que nadie lo difícil que era rescatar a soldados aislados. Era mucho más importante derribar al jefe del piso actual en lugar de reducir sus fuerzas enviándolas a rescatarlos. Si derrotamos al jefe del piso, toda el área se convertirá en nuestro dominio. Sin embargo, es poco probable que podamos salvarlos a tiempo. En efecto. Hasta ahora solo hemos progresado en un 30%, después de todo. En cualquier caso, los equipos de Sarish y Gaston han estado haciendo un buen trabajo. Aja, el mago, deliberadamente cambió de tema. Hakam se dio cuenta de esto, pero siguió deliberadamente el cambio de tema. No había tiempo para detenerse en asuntos que no podían evitarse en este momento. Es difícil de creer, pero tal vez realmente sea el regreso de los héroes. No es de extrañar que avale sus habilidades. Son unos héroes caros. Podría haber estado contento con ellos sin reservas si no hubiera problemas con su conducta. A pesar de las críticas, no había nadie más confiable que esos dos en cuestión. Sarish del equipo Diamante y Gaston del equipo Rubí. Eran como dos lanzas de carga que competían entre sí mientras atravesaban antiguos laberintos. De repente, Aja y Hakam notaron un pequeño grupo de luces en la pantalla moviéndose. El mapa del antiguo laberinto se mostraba en una pantalla tridimensional. Cada punto de luz representaba a un miembro del escuadrón y la información que obtenían en su exploración gradualmente llenaba el mapa. Sin embargo, estos puntos de luz particulares estaban muy por detrás del resto. Hou, finalmente han despertado. Ese chico y su grupo parecen dormir bastante bien. El sueño cría bien a un niño, dicen. Los envidio. Debido a mi edad, no puedo evitar levantarme al amanecer. ¿Y tú, Aja? No, supongo que no necesito preguntar. Los dos sonrieron, encontrando un raro momento de consuelo en las terribles ruinas. Y así, el segundo día comparativamente pacífico de la incursión en el laberinto había comenzado. Nos despertamos, frotándonos el sueño de los ojos. Los cambios más obvios de cuando nos habíamos quedado dormidos antes en el mundo real fueron la oscuridad total, el suelo duro y el calor del cuerpo de la chica al lado del mío. En realidad, esa parte era la misma. Bostezo espíritus de luz, bostezando mientras llamaba a los espíritus, una tenue luz apareció en la punta del dedo de Marie. Su dedo, que era parcialmente transparente a la luz, pinchó el aire como para despertar a los espíritus dormidos y la luz gradualmente se hizo más brillante. Milímetros, es agradable y cálido, la chica murmuró perezosamente, incapaz de alejarse de la comodidad de la cálida manta. La luz se hizo aún más fuerte y una vez que alcanzó un nivel adecuado de brillo, Marie la pinchó una vez más, dividiendo la bola de luz en dos. Volaron alrededor de cada una de las 4 esquinas de la habitación, iluminando la pequeña habitación donde nos habíamos quedado dormidos la noche anterior. Buenos días, Marie. Asegúrate de no volver a dormirte. Vaya, nunca pensé que vería el día en que tú me dijeras eso. Entonces,
¿cuándo se unirá Ridra a nosotros? Esa era una buena pregunta. Creo que ella dijo que llegaría cuando despertáramos. Oh, ahí está. Una mancha negra apareció en la pared, creciendo gradualmente hasta el tamaño de una persona. Se exudó como alquitrán viscoso y luego emergieron brazos repentinamente de sus profundidades. Los brazos se agarraron a las paredes a ambos lados de la figura y luego salió el resto de su cuerpo. Sí, eso fue un poco espeluznante. ¡Ñaa! Marie tembló bajo su manta, dejando escapar un grito que era sorprendentemente fuerte proveniente de alguien de tan baja estatura. Cuando la sombra se desvaneció, la mujer que apareció de allí nos llamó con una voz alegre. Buenos días, ustedes dos. ¿Y qué están haciendo? Parece que ya no pueden quitarse las manos de encima. Tal vez tienen la intención de hacerme sentir envidia. Ella parpadeó con una expresión perpleja, pero fue difícil para mí responder mientras estaba siendo abrazado con tanta fuerza. Logré sacar un brazo del agarre de Marie y le respondí a la draconiana. Buenos días, Ridra. Bonito día, no. No me asustes así, Ridra, ¿cómo se supone que voy a volver a dormir ahora? Entonces ella realmente estaba pensando en volver a dormir. En realidad, fue divertido verla actuar tan asustada. Quería mirar un poco más, pero el interior de un antiguo laberinto no era el momento ni el lugar. Moviendo la manta a un lado con un poco de vacilación, comenzamos los preparativos para partir. Entonces, ¿cómo estaban tus hijos? Igual que siempre. Jaja, aunque cuidarlos fue mucho más agradable esta vez. He estado cuidando de 2 niños, después de todo. ¿Qué, me consideras una niña también? Te informo que tengo más de 100 años. He vivido mucho más tiempo que incluso un humano anciano. Pero tal vez desde la perspectiva de un dragón que había vivido durante miles de años, no estábamos lejos de una cría de dragón. Ahora que lo pienso, Ridra parecía tener un poco menos de manías, con una atmósfera maternal dentro de su belleza externa. Ella tocó la herramienta mágica con su mano derecha, manipulando los puntos de luz que indicaban nuestra posición actual. Esta era una tarea simple para ella, como alguien que conocía los entresijos de la magia. Bien, están listas. Comencemos el día 2 de nuestra incursión. Las chicas levantaron los puños con un entusiasta sí, y llegó el momento que había estado esperando. Pronto me di cuenta de que habíamos estado descendiendo por algún tiempo. Quizás en aquel entonces, los antiguos usaban este piso como área de vivienda. A medida que descendíamos a los pisos inferiores, había menos signos de que las personas hubieran vivido allí y la atmósfera cambió a la de un aire más típico de un laberinto. Desafortunadamente, esto significó problemas para mí. Mi maestra de espadas, Ridra, me obligó a entrenar con alegría y mis niveles de habilidad aumentaron a cambio de mucha resistencia. Nos deteníamos para descansar cuando Marie quería inspeccionar algo como la hechicera del grupo y nuestra exploración del laberinto progresaba gradualmente. Las chicas bromearon entre ellas, sin hablar de nada en particular, y continuaron bajando aún más escaleras. Nuestros alrededores estaban iluminados por los espíritus de luz y 3 sombras ondeaban a nuestros pies mientras nuestro grupo seguía caminando. Entonces, notamos algo. Parecía haber algo disperso en el suelo más adelante y el grupo dejó de caminar. Parecían ser las pertenencias de alguien, y después de la inspección, parecían ser nuevas, pero con varios agujeros perforados. Los objetos en el suelo parecían ser raciones militares pisoteadas. Supongo que la incursión ya llegó a esta área. Deben haber tenido mucha prisa. Oh, mira hacia allá. Hay una puerta. Miré en la dirección que señalaba Marie, donde había una puerta en una sección de la pared que aparentemente había sido despegada y puesta al descubierto. Una nota peculiar era que estaba cubierta de cadenas negras. Las cadenas formaron un octagrama, con lo que parecían ser adornos ceremoniales que adornaban su cúspide. Una puerta escondida, me pregunto para qué son estas cadenas. Parece haber sido sellado por los poderes de un sacerdote. Tenían prisa, de hecho. Puedo decir que esto se hizo con prisa. Lo que significa que probablemente debieron cerrarla rápidamente por alguna razón. Me gustaría saber qué hay allí. Oh,
tal vez podamos verificarlo con el mapa tridimensional de la herramienta mágica. Cogí el objeto cilíndrico y lo activé, usándolo para mostrar nuestro entorno. Todos miramos más de cerca para encontrar que solo se mostraba una pequeña porción del pasillo. La elfa señaló, ladeando la cabeza con una expresión perpleja. El mapa no está lleno. Parece que todavía no han terminado de explorar esta área. Hay 2 puntos de luz aquí. Tal vez alguien todavía está adentro. Los ojos de la chica se abrieron y se volvieron hacia mí, pero todavía no estaba seguro. También me hizo preguntarme, ¿estas luces solo reaccionan a los seres vivos? Tal vez esa puerta se cerró porque apareció un poderoso enemigo y tuvieron que retirarse. Sí, yo también me pregunto. Me gustaría luchar, si es posible, y si hay alguien allí, quiero ayudarlos. Marie tragó saliva. Habíamos estado esperando luchar contra un enemigo poderoso, pero parecía que no podía evitar sentirse intimidada al ver la ominosa puerta cerrada. Bien, decidamos qué hacer. ¿Qué piensas tú, Marie? Lo siento, pero no estoy segura. No puedo imaginar lo que podría estar esperándonos detrás de esa puerta, pero sí podemos, quiero ayudar a quien esté allí. Apretó su bastón, mirándome con una expresión preocupada. Sus delgados hombros parecían estar a punto de comenzar a temblar en cualquier momento, pero había una sorprendente determinación en sus ojos. Ella lo habría pensado mucho más tiempo, si hubiera sido su antiguo yo. Ella creía que todos deberían valerse por sí mismos y era del tipo que evitaba la confrontación. Tal vez la influencia de la película que vimos anoche la había cambiado. Los extraños eran, por naturaleza, extraños porque no había interactuado con ellos y tenía el potencial de hacerse amigos solo haciendo un esfuerzo por conocerse. Esta fue la lección que había aprendido de la película. Saqué el puño y la chica dudó solo un breve momento antes de formar un pequeño puño con su mano y golpearlo con una mirada determinada en su rostro. Entonces, el puño de Hydra se unió desde un lado y nuestras voluntades se convirtieron en una. Está bien, vamos a comprobar si están vivos y ejecutar una misión de rescate. Nuestro orden de prioridad es nuestra propia seguridad, luego la de ellos y, finalmente, vencer a nuestros enemigos. De acuerdo. Ellas asintieron. Hydra la draconiana iba a vigilarnos como habíamos discutido anteriormente. Marie y yo hubiéramos preferido completar la misión de rescate sin la ayuda de Hydra, pero este no era el momento para ser exigente al respecto. Levantamos la herramienta mágica y presionamos el botón rojo. Esto nos permitiría comunicarnos con Aja, que estaba en la sede. Se escuchó un ruido blanco desde el dispositivo y luego se estableció el enlace. Aquí la sede central. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Estás en problemas? No, solo quería informar que estamos a punto de comenzar una misión de rescate en la sala. Pero primero, por favor dinos si los dos están vivos o no. Hubo una pausa pesada. Después de un tiempo, la voz del comandante Hakam respondió en lugar de la del viejo. Esa área es muy peligrosa. Ha habido informes de demonios que pueden generar innumerables monstruos. Se estima que son de nivel 80. Gracias por la información. Por favor, háganos saber si están bien. Los ojos de Marie se abrieron ante las palabras del comandante. Un demonio de nivel 80 se consideraría al menos de rango medio y probablemente vendría equipado con habilidades especiales si pudiera engendrar tantos monstruos. Esto haría que la dificultad esperada fuera mucho mayor de lo que pensábamos originalmente. Deliberamos sobre cómo proceder mientras esperábamos la respuesta del comandante. Finalmente, una voz ronca habló desde el dispositivo. Están vivos, pero apenas. Una barrera los ha estado protegiendo. Ya veo. Entonces intentaremos un rescate, si es posible. Me sentía un poco nervioso, considerando que estábamos hablando con personas de tan alto rango. Mientras me preparaba para apagar el interruptor, el enlace de comunicación volvió a sonar. Casi se me olvida mencionarlo, pero si vas a una misión, serás parte del equipo a pesar de que no eres de este país. No tenemos la intención de pedirte nada ni nada por el estilo, pero necesitaremos darle a tu grupo el nombre de un equipo. Nuestros ojos se abrieron. Aparentemente,
Todos los equipos llevaban el nombre de algún tipo de piedra preciosa. Presioné un dedo contra el agujero del receptor para que no pudieran escucharnos. No sé qué decirle. Esto es muy repentino. No parece significar mucho, así que ¿por qué no elegimos una piedra preciosa al azar?, sugirió la chica de ojos morados. La miré, y luego reflexioné sobre la idea. Supongo que elegiré una piedra preciosa con la que estoy familiarizado. Entonces, nos gustaría ir con amatista. Muy bien. Equipo amatista, rezo por su éxito. La elfa tenía una mirada desorientada en su rostro, por lo que parecía que no sabía cómo llegué a elegir esa. Ridra, sin embargo, me dio una sonrisa de complicidad, y no pude evitar ponerme rojo a pesar de mi edad. De repente, recibimos otra transmisión. Una voz llamó desesperadamente en medio del ruido blanco. BZZ. BZZ, aquí Heliotropo, estoy llamando en lugar de nuestro capitán. Sé que esto es pedir demasiado, pero por favor, salven al capitán Cere. Aquí Andalucita. También estoy llamando en lugar de nuestra capitana. Ella me ayudó a escapar al final. Por favor, rescaten a la capitana Doula. Es una persona verdaderamente bondadosa. Marí tiró de mi manga y asentí. Ese nombre, Cere, pertenecía al hombre que nos había ayudado hace unos días. Era un hombre amable y confiable, y tal vez por eso la súplica de ayuda de su compañero de equipo fue casi un grito desesperado. La intensidad de sus emociones se podía sentir incluso a través del enlace de comunicación, encendiendo un fuego dentro de mi pecho. Aquí Amatista. Entendido. Corté el enlace. Hombre, escuchar estas historias realmente me encendió. Pensé que ya había superado esa etapa en la secundaria, pero parecía que todavía era joven después de todo. Algo ardía profundamente dentro de mí cuando alcancé la puerta sellada. Tintineo, tintineo, traqueteo. Las cadenas se rompieron en pedazos y cayeron al suelo de piedra. Estábamos rodeados de oscuridad, con una gran puerta que había sido sellada frente a nosotros. Y ahora, el sello se estaba rompiendo. Le habíamos pedido a Aja, el mago, que rompiera el sello desde el suelo y nos enfrentaríamos con un demonio que se esperaba que estuviera por encima del nivel 80. El yeso y el polvo se arremolinaron en el aire, como para anunciar la cuenta atrás para nuestra batalla. No conozco la situación dentro de la sala, así que vamos a idear una estrategia mediante el enlace mental tan pronto como se abra. Pero debemos priorizar nuestra coordinación, por lo que me gustaría seguir con el mismo plan si es posible. Entendido. Solo da la orden. Me di la vuelta para encontrar a Marí con una mirada determinada, y Ridra estaba asintiendo detrás de ella con un aire confiable. Marí se refería a crear los recintos con los espíritus de piedra y derribar a los enemigos de manera eficiente uno por uno. La forma del recinto debería determinarse después de ver la situación y las posiciones enemigas en el interior. O, dependiendo de las circunstancias, podríamos necesitar que uses ese espacio de habilidad secundario vacío. ¿No te importa? Para nada. Lo he estado guardando para este tipo de situación exactamente. María sintió con confianza con hollín manchándole el pelo y las mejillas. La puerta comenzó a abrirse con un fuerte crujido. La luz se derramó desde el pasillo, que probablemente era el remanente de la magia de iluminación dejada por el equipo de incursión anterior. Mientras mirábamos fijamente, todo lo que nos esperaba en la sala se reveló lentamente. La habitación tenía forma rectangular, con una profundidad demasiado grande para que la magia de iluminación alcanzara. Los gruesos pilares estaban dispuestos en filas y sostenían un techo muy por encima. A lo largo de la pared había una pila de monstruos que se apiñaban unos sobre otros en números demasiado altos para contarlos. Era probable que debajo de ese montón. Allí. Veo a dos personas, parecen estar manteniendo su barrera. Un hombre parece estar inconsciente y está siendo sostenido por una mujer. Marí, puedes pararte por aquí. Quiero que estés cerca de la salida para que puedas escapar en cualquier momento. Entendido. Como discutimos antes, ampliaremos nuestra posición poco a poco. Puedes detenerlos mientras preparo nuestra primera fortificación. Entendido,
Respondí a la voz que hablaba en mi oído a través del enlace mental y luego comencé a avanzar. ¿Cómo decirlo? Eran como hormigas pululando sobre la miel. No tenía sentido tratar de contar los monstruos que se arrastraban grotescamente. Me sorprendió que se las arreglaran para retenerlos así toda la noche. La persona que levantó la barrera tenía que ser extremadamente hábil. Escaneé mis alrededores y luego comencé las cosas activando cruzar caminos 5 veces. Esta habilidad me permitía transferirme instantáneamente de un punto a otro y era muy versátil gracias a que no tenía límite en la cantidad de veces que podía usarse. Había otras restricciones como compensación. Había un límite de peso, tenía que pisar el suelo con ambos pies y solo podía moverme a puntos que estuvieran dentro de mi campo de visión. Me deshice rápidamente de los monstruos que amenazaban con acercarse a Marie. Ya había memorizado la posición de sus corazones y cómo derrotarlos, así que sentí que morían automáticamente en cuanto terminaba de teletransportarme. El sonido de monstruos disolviéndose en una nube de polvo sonó en mis oídos. No están cargando hacia aquí, así que creo que comenzaré a avanzar. No sabemos cuándo podrían comenzar a atacarnos. No hagas nada imprudente, de acuerdo, dijo, pero pensé que era más efectivo cuando estaba haciendo algo imprudente. Digo, este era un mundo onírico para mí, después de todo. Salir herido no era gran cosa, y me despertaría en Japón si terminara muriendo, pero supuse que volver a dormir después sería un poco doloroso. La montaña de monstruos todavía no se acercaba y solo los que nos notaron llegaron corriendo en orden. Estos seguían siendo solo de nivel 40 más o menos, y los acabé fácilmente con un solo golpe, gracias al entrenamiento de Hydra. Aparecí en el flanco de un monstruo, y antes de que sus ojos de mármol pudieran enfocarse en mí, enterré mi espada en su cráneo hasta la mitad de la hoja. Le di un giro rápido y luego retiré la espada. La panza de la criatura cayó al suelo antes de que pudiese siquiera hacer un sonido. Parecía que esto tomaría un tiempo, así que decidí memorizar este movimiento con precisión. Ahora podría matar instantáneamente a estos monstruos al cortarles el corazón o la cabeza. Uno por uno, los monstruos cayeron al suelo en el sentido de las agujas del reloj. Pero, por supuesto, nunca podría vencerlos a todos con este método. El objetivo no era derrotar a todos los donadies, sino sacar al demonio que se escondía en alguna parte. Y sin embargo, no tengo idea de dónde está, y sus números no están disminuyendo en absoluto de dónde podrían estar viniendo. Oh, es cierto. Si hay más de ellos engendrando, debería haber tratado de detectar de dónde vienen. Puedes acabar con unos 20 para que pueda intentarlo. Esa era una tarea difícil después de decirme que no fuera imprudente. Como necesitaba derrotar a muchos de ellos, cambié algunas de las ranuras que había memorizado con precisión. Podía almacenar hasta unos 20 movimientos, así que memoricé varios patrones de ataque para atacar desde el frente, los lados y la espalda. Por supuesto, apuntaría al corazón o la cabeza, donde podría eliminar al enemigo con un solo golpe. Tan pronto como cumpliera ciertas condiciones de distancia y posición, atacaría automáticamente. La ventaja de esto era: bueno, requería poco esfuerzo de mi parte. Apareció un nuevo monstruo. Detecté varias criaturas desde el otro extremo del salón, detrás del pilar. Gracias. Ahora ya he calentado también. ¿Cómo está la situación de tu parte? Mi primera estructura está casi lista. Pero dado que parece que te las estás arreglando fácilmente en este momento, también quiero comenzar a trabajar en el siguiente paso. ¿Te parece bien? Absolutamente, le dije. No te preocupes por mí. Ahora tenía 4 tareas que manejar. Proteger a Marie, derrotar al demonio al final de la habitación, acabar a los monstruos débiles y rescatar a los 2 en la barrera que podría romperse en cualquier momento. Bueno, definitivamente era más interesante de esta manera. Cuanto más imposible parecía la tarea, mayor era la alegría al realizarla. Tal vez yo era un jugador en ese sentido. Aunque, en realidad nunca jugué muchos juegos en el mundo real. Bueno, entonces, ¿por qué no trabajo en 2 misiones a la vez? Aquí voy. Estaba teniendo cuidado de no hacer ruido antes, pero era hora de sudar.
Levanté mi espada y comencé a caminar hacia adelante sin dudarlo. Incluso ahora, podía escuchar el estruendo de monstruos que enfrentaban la barrera cerca del centro de la habitación. Parecían terriblemente irritados. Estaban tan concentrados en su sed de sangre por su objetivo que apenas notaron que me acercaba. Pero la marea estaba empezando a cambiar. Me había acercado a ellos, matando a cada monstruo que entraba en mi rango de ataque. Deliberadamente les dejé chillar sus gritos de muerte y los demás se giraron en mi dirección como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Mirando las expresiones en sus caras, lentamente me moví a un lado. Incluso cuando vinieron pululando hacia mí, ya había memorizado cómo eliminarlos con mi habilidad de precisión. Mientras tuviera cuidado con mi posicionamiento, el resto se haría solo. Como mencioné anteriormente, mi habilidad de movimiento instantáneo, cruzar camino, no carecía de debilidades. Uno de los inconvenientes era que solo podía viajar a un punto que podía ver, por lo que podría haberme metido en problemas si me hubieran rodeado hasta el punto en que no pudiera encontrar un lugar para escapar. Creo que lentamente me abriré paso por el exterior. La reacción no fue demasiado grande al principio, pero a medida que la montaña de cadáveres comenzó a acumularse, su atención comenzó a centrarse en mí. La vista de los innumerables ojos girando para mirarme era, bueno, no demasiado aterradora, en realidad. Siempre podría saltar lejos si lo necesitaba, de todos modos. ¡Ah, wow! Marie no pudo evitar exclamar, al ver a los enemigos caer a un ritmo récord. Creé algunas ilusiones de mí mismo cada vez que estaba a punto de ser rodeado, pero mi desplazamiento constante nunca se detuvo. Todo esto fue gracias a precisión, que me había convertido en una máquina automática de matar Coopa, pero también era cierto que me estaba esforzando mucho. No parecía que estuviera gastando ningún esfuerzo, pero podía sentir que mi vitalidad se estaba consumiendo. Esto es, un poco espeluznante. Verte hace que me duelan los ojos. No estoy seguro de cómo sentirme al respecto. De todos modos, atraeré a los enemigos hacia el fondo, pero avísame si necesitas ayuda. De acuerdo. Acabo de terminar de preparar la segunda estructura. Eso fue bastante rápido. Con su actitud tranquila y su uso preciso de la magia, era posible que algún día me superase. El mar de monstruos que tenía delante de mí se parecía a dinosaurios con cabezas enormes, rechinando los dientes como un cardumen de pirañas. Incluso podían saltar alto en el aire, lo que los hacía particularmente problemáticos. Tal vez la vista de un monstruo cayendo por segundo era extraña de ver, de hecho. Pero tenía que ser capaz de mantener ese ritmo si esperaba enfrentarme a tantos números. Oh, mi vitalidad ha bajado a la mitad. Espero poder llegar al demonio. Estaba a medio camino de mi rotación desde el lado sur cuando hice tal observación, pero mi progreso no fue sin resultados. Puede que haya gastado mucha resistencia, pero ahora era mucho más fácil para nuestros dos rescatados escapar. La mujer finalmente se volvió hacia mí, con su cabello rojo ondeando con el movimiento. Ella todavía sostenía desesperadamente al hombre, que parecía estar inconsciente. Ustedes dos, por favor escapen cuando encuentren la oportunidad. Mis compañeras están esperando por ustedes por allí. Estaba cubierta de sudor y suciedad, pero había una sorprendente cantidad de fuerza en sus ojos. Pude sentir un poderoso amor entre ellos mientras ella protegía al hombre en sus brazos. Así que por eso fue capaz de sobrevivir toda la noche así. Seguí caminando mientras el pensamiento cruzaba mi mente, cuando escuché la voz emocionada de Marie. Otro nivel más. Marie, no te distraigas por los niveles en este momento. Tenemos que centrarnos en rescatar a esos dos. Sé cierto, oh, el demonio se está moviendo. Yo también lo vi. Debe haber notado que me estaba acercando mientras conducía a la multitud de enemigos más profundamente en el extremo más alejado de la habitación. La criatura que apareció detrás del pilar era un demonio delgado de unos 3 metros de altura. En realidad, tal vez delgado no lo describía del todo. Su cuerpo era delgado, como si hubiera sido formado con alambres y solo los cuernos negros en su cabeza eran anormalmente grandes. Sus ojos eran como puntos blancos y brillantes.
Había un adorno como un pentagrama inverso en su frente y los múltiples orbs de oscuridad flotando a su alrededor probablemente eran una de sus habilidades. Entonces, gritó. ¡Kiarrr! Con su boca estirada verticalmente, soltó un chirrido como cables rechinando uno contra el otro. Esto no fue solo un grito, sino el lenguaje de los demonios. Me hubiera gustado haberlo aprendido algún día, pero... No, tal vez no debería. Tenía la sensación de que la señorita Elf llegaría a odiarme si hacía un ruido así. Cuando María analizó al oponente, el nombre del demonio apareció sobre su cabeza. Apenas podía distinguir las letras borrosas que deletreaban rap y pensé que era un monstruo raro. Me sorprendió descubrir que mi frente estaba húmeda de sudor por la intensa presión que emitía la criatura. Entonces, escuché la voz alarmada de María en mi cabeza a través del enlace mental. Inmune a los ataques físicos, nivel de barrera, wow, 82. No puedo identificar la fuente de su amplificación mágica. Generalmente están en el corazón o en la cabeza. Más importante aún, supongo que anula los ataques físicos, Sé que tus manos están bastante llenas, pero ¿crees que podrías lanzarme un encantamiento? Con 2 patadas rápidas al suelo, estuve de vuelta dentro del rango de Marie. Sí, no hubiera podido conquistar laberintos por mi cuenta si no fuera por esta movilidad. Los monstruos me perdieron de vista y volvieron sus grandes cabezas mientras me buscaban confundidos. Mientras tanto, el demonio se quedó donde estaba sin molestarse en perseguirme. A pesar de su aspecto salvaje, parecía tener una personalidad cuidadosa. No te muevas, te lanzaré un hechizo. Todavía no soy muy buena con la magia sagrada, puedes hacerlo, Marie. Ella completó su encantamiento y motas de luz se reunieron en mi espada levantada. Mi espada negra dejó escapar un aullido desagradable y luego se empañó momentáneamente. Con un fuerte silbido, un símbolo sagrado que la reconocía como un objeto fuera de este mundo apareció en la espada. El nivel 40 es lo más alto que puedo llegar. Esa espada no es muy compatible con la magia sagrada. Con eso es suficiente. Solo podía escapar hasta ahora, pero finalmente puedo luchar contra ese demonio con esto. Hombre, no puedo esperar. Realicé unos cuantos balanceos de práctica con la espada e hizo ruidos de boom satisfactorios con cada movimiento. Un monstruo vino a mí en ese momento y le corté la cabeza en un instante. La sección que había sido cortada brillaba e incluso su sangre tenía un destello brillante. ¡Wow! Esto es realmente satisfactorio. De acuerdo, creo que tomaré un descanso rápido antes de seguir. Comenzará a parpadear cuando el efecto esté a punto de agotarse, así que avísame si eso sucede. Mi tercera estructura está lista, así que comenzaré a activarlas en orden. Las cosas comenzaban a juntarse. Ya quería derrotar al demonio, pero era mejor ser cauteloso. El suelo retumbó cuando la primera estructura se activó. Corrí por el camino que se extendía entre 2 paredes paralelas. Ahora que lo pienso, no era muy buen corredor. Mis métodos habituales de viaje eran caminar o teletransportarme. Me di la vuelta con estos pensamientos en mente y monstruos con caras horribles corrían detrás de mí. El maremoto negro que venía hacia mí me recordó una película de desastre que fue popular hace algún tiempo. Me deslicé para detenerme en un callejón sin salida y me había quedado sin lugares para correr. Los monstruos pronto me alcanzaron, envolviéndome dentro de su ola. Sus dientes atravesaron mis brazos y piernas, devorándome sin piedad, pero luego mi cuerpo se deformó, volviéndose amorfo a medida que perdía su forma. Como de costumbre, había usado mi habilidad imagen fantasma. Estas paredes no formaban parte del laberinto original. Habían sido creadas con los espíritus de piedra que habían sido convocados con la magia espiritual de Marie. Mi verdadero yo estaba parado sobre un muro de piedra de unos 2 metros de altura, observando la vista de abajo. Gritaron y saltaron en vano y luego la entrada se cerró detrás de ellos, metiéndolos en una habitación sellada. Las llamas estallaron inmediatamente debajo de sus pies y salté a un nivel más alto para evitar el calor. Aterricé suavemente en una plataforma donde estaban paradas Mariabel la elfa y Ridra la draconiana. Marie miró brevemente en mi dirección,
pero parecía bastante preocupada lanzando el encantamiento para asar a los monstruos enteros. Con la luz del fuego reflejándose en sus ojos de color púrpura claro, se parecían a las piedras preciosas de amatista aún más de lo habitual. Nos estamos volviendo mucho más eficientes ahora, ¿no? Este método es diferente al anterior. ¿Había algún problema con el método anterior? Marie y yo asentimos en respuesta a la pregunta de Eridra. Antes, colocamos minas mágicas para hacer explotar a los enemigos que nos perseguían. No causó daños fatales, pero los interrumpió lo suficiente como para que yo diera el golpe mortal. La vieja forma obstaculizaba mucho mi movilidad. Ya sabes, ya que puedo arreglármela sin las paredes a ambos lados. Dado que mi construcción se especializaba en movilidad, evadir y escapar de los enemigos no era un problema. Básicamente, cambiamos a un plan que podía eliminar más eficientemente a varios enemigos a la vez. Bajé la vista y escuché los ecos del fuego rugiente y los monstruos que chillaban. Marie terminó su lanzamiento de hechizos, bajó su bastón y me miró. Deberías sanar tu energía mientras puedas. Toma un poco de té. Me entregó una botella de plástico, que tomé agradecido. Me senté en la repisa de la plataforma y Marie se sentó a mi lado. Era una vista horrible para una cita, pero este no era el momento para ser exigente. Y así, tragué mi bebida y apagué mi sed. Miré al techo por capricho e hice un comentario. Oh, parece que también hay ventilación aquí. El aire no se está volviendo más delgado y el humo no se está acumulando incluso con todo este fuego. No usaría fuego dentro de laberintos como este si no lo hubiera. Sin embargo, están ardiendo muy bien. Quizás tenían mucha grasa. Jeje, no puedo esperar a la próxima trampa. Me preguntaba de qué estaba hablando, pero mi atención se centró en la primera estructura que la chica había conjurado. Los Koopa no eran las criaturas más inteligentes del mundo, pero ni siquiera ellos se quedaban de brazos cruzados mientras se asaban vivos. Atacaron las paredes repetidamente, formando grietas en las paredes de piedra con cada golpe. Diría que podemos quemarlos así 3 veces más o menos. Pero este método solo funcionará contra los monstruos más débiles. Dudo que los más inteligentes muerdan el anzuelo. Sí, los Koopas son lo suficientemente tontos como para atacar cualquier cosa que se mueva. Supongo que eso es lo que los hace eficientes para subir de nivel. Los Koopas se clasificaban como un monstruo débil, pero en realidad tenían un nivel moderadamente alto. Supuse que moderadamente alto era una descripción apropiada para el nivel 40. Pero a pesar de su falta de inteligencia, seguían siendo una amenaza definitiva cuando había suficientes. Toda esta terrible experiencia me hizo pensar en por qué los hechiceros eran considerados las estrellas del campo de batalla. Una vez que un plan como este caía en su lugar, su poder de fuego era ilimitado. Cualquiera que haya visto a la gran multitud de Koopa cocinándose en el fuego abrasador probablemente estaría de acuerdo. En cuanto a Marie, estaba mirando los impresionantes diseños draconianos en su bastón. Debo muchos de estos resultados a la ayuda de Eridra. Algún día, espero poder lograr esto incluso sin su bastón. Sí, no muchos tienen el poder de controlar a los espíritus con tanta habilidad. Aunque, como elfa, tienes una larga vida por delante. No diría que es imposible. Eridra respondió adormilada al lado de Marie. Parecía sentirse bastante relajada, ya que nosotros estábamos relativamente seguros con nuestra formación actual. Sin embargo, no todo sería fácil desde aquí. El demonio aún no se había movido desde el extremo más profundo de la habitación y seguía engendrando monstruos al mismo ritmo. Habíamos logrado sanar y subir de nivel, mientras el demonio se compraba un poco de paz momentánea. Esa invocación interminable podría ser la habilidad especial del demonio. Tal vez todos los Koopa en este piso fueron engendrados por él. Pero no entiendo por qué está sentado allí sin hacer ningún movimiento. Sí, estoy seguro de que puede usar magia, pero no ha hecho nada. Podría ser que tiene que seguir siendo un observador por alguna razón. Habíamos estado derrotando a los monstruos engendrados todo este tiempo para probar si había un límite para los monstruos que podía convocar, pero a juzgar por la forma en que los refuerzos seguían llegando, parecía poco probable que se detuvieran.
Todavía teníamos reservas en las estructuras de piedra, pero nuestra energía no era ilimitada. Si no había forma de cebarlo, teníamos que ir a la ofensiva. Bueno, ya descansé lo suficiente, así que creo que voy a desafiar a ese demonio ahora. Ten cuidado. Pocas personas han derrotado con éxito a un demonio de rango medio o superior. Escuchar eso me puso aún más emocionado. Me hubiera encantado convertirme en una de esas pocas personas. Sin embargo, no habría tenido más remedio que correr si no fuera por el encantamiento mágico de Marie. Me di cuenta de que los monstruos que había atraído a nuestra trampa habían sido incinerados por completo y la puerta de piedra se abrió nuevamente para llenar el combustible para más fuego. A este ritmo, era poco probable que hubiera problemas. Salí de la plataforma y me teletransporté al piso de la habitación. Los monstruos cargaron fervientemente hacia la estructura que Marie había preparado, pero la sala estaba en silencio. Las criaturas chocaron entre sí mientras entraban por la única entrada. Nuestro grupo era el que había venido a asaltar el laberinto, así que fue un poco extraño ver a los monstruos desafiando este laberinto en miniatura que la elfa había conjurado. No era el único que observaba esta vista. El hombre y la mujer estaban sentados en el suelo con mantas envueltas alrededor de ellos y la mujer observaba con una expresión atónita. Fui a ver a los otros dos, pero deberían estar bien por algún tiempo. Parece que Sere recuperará la conciencia. El hombre y la mujer, cubiertos de hollín y barro, eran los dos que acababa de rescatar antes. La mujer sostenía al hombre fuertemente en sus brazos con sus ojos plateados fijos en mí. Todavía parecía confundida acerca de lo que estaba sucediendo. Su confusión, para ser justos, era una reacción bastante apropiada. Dejé de tratar de obtener una respuesta de ella y me di la vuelta, cuando escuché un gracias susurrado desde atrás. Me di vuelta para mirarla y encontré una expresión de alivio en su rostro. Después de darle un gesto con la mano, comencé a caminar nuevamente. Salí del pavimento de piedra y me detuve. Ante mí había una pared con patrones peculiares tallados en ellos, lo que indicaba que había llegado al final de la sala. Entonces, como si me hubiera estado esperando, el demonio emergió lentamente de detrás del pilar. Ya había visto cómo se veía, pero la única palabra que pude encontrar para describirlo era anormal. La cosa era delgada como un riel, pero su altura alcanzaba unos 3 metros completos. Me chilló amenazadoramente, con un ruido como cables rechinando entre sí que emanaba de su boca extendida verticalmente. Ahora, era hora de una deliciosa caza de demonios. Los demonios eran criaturas que originalmente no eran de este mundo, por lo que no podían ser dañados por la mayoría de los ataques físicos. Tenían un rasgo molesto que les daba inmunidad física completa, por eso había recibido un encantamiento sagrado de Marie. Agarré mi arma en la mano mientras caminaba hacia adelante y las facciones del demonio Rap brillaron con un tono dorado. Con cada paso pesado, la criatura dejaba grietas en forma de tela de araña en el pavimento. Extendió sus 10 largos dedos hacia mí, aunque no estaba seguro de por qué. Los dedos se extendieron en forma circular y comenzaron a hacer ruidos extraños. No tenía idea de lo que estaba tratando de hacer. Pero no había tiempo para dudar y mantuve mi ritmo mientras avanzaba, tratando de calmar mi corazón que latía rápidamente. Una batalla con un demonio de rango medio. ¡Qué emocionante! Con mucho gusto haré más cajas de Ventos si tengo sueños como este. No sabía lo que iba a pasar. Eso era lo que lo hacía tan emocionante. La razón por la que pensé de esta manera fue probablemente porque pasaba mi tiempo en un lugar tranquilo. Como Japón. Pasaba mis días en completo aburrimiento, sintiéndome incapaz de hacer nada por mí mismo a medida que pasaban los días. Pero tal melancolía fue dejada de lado cuando el dedo del demonio comenzó a brillar intensamente. En un abrir y cerrar de ojos, un láser negro rozó mi mejilla y pasó por detrás de mí, explotando el suelo con el que entró en contacto y haciendo que mi emoción se elevara a nuevas alturas. Un rayo láser negro, esto es una locura. Mis pies aterrizaron en la pared y al mismo tiempo conduje mi espada negra hacia la superficie. Quería disfrutar de más peleas de anime exageradas, pero saqué la espada inmediatamente después. El demonio había vuelto su mano aún brillante hacia mí otra vez. Una llama rugiente apareció en la pared donde acababa de estar.
La fuerza mágica disparada por la mano de mi oponente arrancó un trozo de la pared, luego continuó persiguiéndome mientras aterrizaba en el suelo. Iba a ser perseguido eventualmente si seguía así. Al darme cuenta de esto, me teletransporté inmediatamente detrás de la espalda del demonio. Mi espada estaba sostenida a la altura de la cintura y lista para balancearse, pero algo parecido a una mancha de tinta en el agua apareció frente a mí. Entonces, noté que el pentagrama en la cabeza de Rap tenía una mancha similar. ¿Qué? Un ataque de rastreo, tienes que estar bromeando. Algo mordió el lugar donde estaba parado. Una masa negra del tamaño de un automóvil había devorado el suelo y todo con sus enormes mandíbulas. Aturdido, perdí el equilibrio y grité mientras rodaba por el suelo. ¡Ak! Este no es un monstruo de rango medio. El hecho de que podía cambiar entre un rango lejano y cercano sobre la marcha me dijo que tenía mucha experiencia en combate. Una especie rara con habilidades especiales y un demonio que ha existido desde la antigüedad. Tenía que estar más o menos en el nivel 82. Pero no era el momento de hacer observaciones tan tranquilas. El grupo negro de antes comenzaba a cambiar de forma. Una cosa gigante con forma de anguila cayó junto a mí con un ruido sordo y su número aumentó rápidamente. Era una serpiente unagi que había sido convocada con su habilidad especial. Su boca abierta formaba un círculo redondo y sus fauces llenas de dientes afilados eran sinceramente algo aterradoras. Estás realmente en el nivel 80. Parece ser más alto. Supuestamente, había cosas llamadas maestros de piso. Había varios tipos de laberintos, desde ruinas normales hasta lugares que un gran jefe como los dragones mágicos habían convertido en su propia fortaleza personal. Luego, había laberintos como este, que se componía de varios pisos que se administraban de manera diferente, con diferentes maestros de piso que tomaban el liderazgo dentro de esos pisos. Expresé esto en voz alta y la voz de Marie me habló al oído. Si este es realmente el maestro de piso, me parece que está demasiado cerca de la entrada. Creo que la razón por la que los otros equipos se retiraron también es porque pensaron que Rap no era el maestro de piso. Estoy de acuerdo, pero su magia es realmente fuerte. Puede ser algo así como un maestro de piso, pero no del todo. De cualquier manera, supongo que definitivamente es al menos un jefe medio. La tendencia a tener conversaciones pausadas en momentos inoportunos era un mal hábito mío. Me preocupaba mucho enfrentar lo desconocido a través del combate con oponentes misteriosos, pero mis conversaciones con Marie eran aún más importantes. Con el tiempo que había pasado hablando, terminé siendo rodeado por 7 de los monstruos gigantes como anguilas. Tenían vientres blancos y la forma en que retorcían sus cuerpos cubiertos de fluidos viscosos hacía que la comparación fuera aún más acertada. Las muchas hileras de patas que cubrían sus costados eran algo espeluznantes a la vista. Pero incluso cuando corrieron hacia mí y llenaron mi visión con su forma, solo me preparé para el combate. Si son tan tontos como los Koopa, no hay nada que temer. La gigante serpiente unagi cerró las fauces y mordió mi sabrosa ilusión. En realidad, dudaba que supiera algo en absoluto. Pateé el suelo una vez más, teletransportándome a espaldas del demonio. Inmediatamente seguí con un fuerte golpe en su pata de alambres trenzados, pero una fosforescencia oscura bloqueó la mayor parte de mi ataque. La barrera de nivel 82 no era cosa de risa. ¡Kiarrrr! Sentí un escalofrío recorriendo mi columna mientras su cabeza giraba para mirarme y soltaba un chillido desconcertante. Este ruido metálico era en realidad el lenguaje de los demonios y servía como un encantamiento mágico. Y así, me señaló con su dedo nudoso una vez más, disparando una sustancia delgada, en forma de cuerda, en mi dirección. Perforó el pavimento de piedra donde había estado parado, pero ya me había movido a su flanco opuesto. ¡Cielos! Disparos de alambre. Son veloces y se disparan rápidamente. Será un dolor seguir esquivando todo eso. Creo que intentaré atacar algunas veces. Lo dije con un tono pausado, pero una boca gigante ya se cernía detrás de mí. La serpiente unagi se tragó mi ilusión con alegría y le di una mirada de reojo mientras comenzaba mi ataque al demonio. Los elementos claros y oscuros chocaron, pero presioné el ataque para romper la barrera con golpes consecutivos.
Se dispararon chispas negras cuando ataqué lo que parecía su muslo repetidamente, pero no me permitió concentrarme únicamente en la ofensiva. Pareció cambiar de marcha para hacer hechizos a corta distancia. La criatura disparó rápidamente disparos de alambre, perforando innumerables agujeros en la piedra detrás de mí. Me alegré de tener cierta distancia entre Marie y yo para que no tuviera que ver esto. Si lo viera, su corazón probablemente estaría latiendo locamente como lo hacía cuando veíamos películas juntos. Pateé la cabeza de la serpiente Unagi y luego usé el impulso de mi giro para cortar debajo de mis pies. No la corté del todo, pero su mandíbula superior se retiró cuando aterricé y su grito hizo eco en la habitación mientras sangre negra salía de su herida. ¡Qué afilada está! Supuse que era de esperar de una espada afilada por una dragona mágica y encantada con magia sagrada, pero aún no había hecho ningún progreso hacia mi objetivo. Había estado manteniendo mi asalto implacable, pero no importa cuántas veces atacara, la fuerza de la barrera y el cuerpo maleable del demonio prevenía cualquier daño. Continuamos luchando sin hacer ningún movimiento decisivo, pero el daño a nuestro entorno se estaba volviendo excesivo. El pavimento de piedra voló en pedazos y las serpientes Unagi fueron destrozadas y enviadas a volar. Esto no va a ninguna parte. Si pudiera hacer un corte limpio, podría memorizar ese movimiento con precisión. Podría haber sido capaz de hacer un recinto si pudiera enviar a los espíritus de piedra en tu dirección, pero está demasiado lejos. También necesito proteger a Cere. ¿Hay alguna manera de que puedas guiarlo hacia aquí? Esa no era una tarea fácil. Intenté ponerle un cebo poniendo algo de distancia entre nosotros, pero el demonio no intentó dejar su lugar en la parte de atrás. Era competente en ataques a distancia, por lo que darle espacio solo me pondría en desventaja. Entonces, si tirar no funcionaba, tenía que intentar empujar. Aunque, iba a hacer que la serpiente Unagi lo hiciera por mí. Ya sabía que no podía alejar a Arap de su lugar. Pero los monstruos que convocaba eran una historia diferente. La criatura mordió una ilusión que dejé allí como cebo, solo para encontrar a su maestro, Rap, esperando justo enfrente. Estaba corriendo salvajemente, tratando de atraparme mientras me teletransportaba en todas las direcciones, e incluso el demonio no pudo esquivar un placaje por detrás. Un temblor sacudió el suelo con un fuerte estallido. El monstruo presionó a Rap contra el pilar, tal como lo había planeado, e inmediatamente abrí la cabeza de la serpiente Unagi para mantenerla allí el mayor tiempo posible. ¡Ag! Un dedo fibroso señaló en mi dirección, desencadenando un rayo hacia mí. Pero Rap solo logró abrir agujeros en su sirviente muerto y ya estaba balanceando mi espada hacia abajo. Me abrí paso, cortando a través del pilar y la pierna del demonio. No podía apuntar al núcleo en su pecho desde esta altura, así que primero tenía que cortarle las piernas. Por eso había optado por fijarlo contra el pilar y cortarle la pierna mientras estaba inmovilizado. Una de sus fibras fue cortada con un chasquido y rápidamente memoricé ese movimiento con precisión. Ya veo, así que ese es el ángulo, Lo mantendré con la misma velocidad y ángulo, entonces. ¡Kiarrg! Continué cortando las fibras en sus patas con perfecta precisión. Entonces, el demonio dejó escapar una voz como un grito de dolor. No, eso no era correcto. Como para demostrar que se trataba de un encantamiento en lugar de un simple grito, las cuerdas con patrones alambrados se expandieron desde sus manos levantadas. Parecía que el demonio no pretendía matar con ese hechizo. Me di cuenta de esto cuando la serpiente Unagi que había estado apoyada en Rap fue sellada en el suelo. Contrariamente a su apariencia, la cuerda era extremadamente resistente y no se rasgó incluso cuando el monstruo debajo de él parecía un jamón deshuesado. Magia específicamente para capturar al objetivo, Parece que estaba tratando de contrarrestar mi movilidad. Es difícil leer sus intenciones con esa expresión en su rostro. Eso estuvo cerca, me comenté a mí mismo después de cubrirme detrás de un pilar a cierta distancia. Pude asestar algunos golpes sólidos antes, pero era obvio que esto no iba a ser fácil. Mi oponente era duro, capaz de realizar hechizos sobre la marcha y era ingenioso para empezar. Las mismas tácticas probablemente no funcionarían nuevamente.
Su pentagrama se oscureció y más serpientes Unagi vinieron lloviendo. Había perdido una gran cantidad de resistencia, mientras que el demonio solo sufrió heridas leves en su pierna, que ya se estaba reparando formando nuevas fibras. Las serpientes Unagi se balancearon alrededor cuando vinieron por mí, aunque se me pasó por la mente que deberían haber estado protegiendo a su maestro en lugar de alejarse. Sin embargo, supuse que no eran muy inteligentes de todos modos, y que podrían ser reemplazadas en cualquier momento. Mientras tanto, yo no tenía un reemplazo para mí. Si fuera derrotado, mi pequeño grupo de 3 se desmoronaría. Sudor rodó por mi cara, no por miedo, sino simplemente por falta de energía restante. De hecho, podría tener más energía si Hydra no me hubiera estado entrenando. Puedo oírte. Gracias a este llamado enlace de comunicación, he aprendido cómo funciona este llamado enlace mental. Puedes ir esperando tanto entrenamiento que no te quedarán fuerzas para quejarte. Sudor rodó por mi cara otra vez, pero esta vez por una razón diferente. Recordé que había ganado otra cosa con esta pelea. Aprendí el ángulo de ataque más efectivo y ya había sido grabado en la ranura de memoria de mi habilidad precisión. La batalla se decidiría ahora por el tiempo que pudiera mantener la pelea a un rango cercano óptimo. Contemplé tales pensamientos mientras alimentaba a 3 serpientes Unagi con mis ilusiones. Marie, ¿cuánto de tus reservas mágicas te quedan? Casi la mitad. Ten en cuenta que mi precisión también se degradará con el tiempo. No teníamos mucho margen de error. Con Rap centrado en mí, la cantidad de monstruos en la habitación disminuía, pero si dejáramos solo al demonio, comenzaría a generar montones de monstruos nuevamente. Eso básicamente significaría el final para nosotros. Afortunadamente, nuestra misión de rescate ya estaba bastante completa. Si quisiéramos escapar, podríamos haberle pedido a Hydra que llevara a los 2 rescatados a un lugar seguro, pero también había algo de lo que tenía curiosidad. Cuando revisamos el mapa antes, faltaba todo más allá de este pasillo. Era posible que hubiera más territorio inexplorado más adelante. Si ese fuera el caso, quería derrotar al enemigo y seguir adelante en lugar de retroceder. Sí, vamos a intentarlo. Si no funciona, solo tendremos que evacuar. ¿Qué planeas hacer? Estaba planeando capturar al demonio, derrotar a todos los monstruos y hacer felices a todos, por supuesto. Transmití mi plan a través del enlace mental, e incluso Hydra tenía una sonrisa torpemente tensa en su rostro, o al menos, me imaginé que la tenía. En la habitación estaba el demonio y varias de las criaturas negras parecidas a anguilas que convocó. No podía sentir ninguna vida en sus ojos mientras me miraban, inmóviles. Casi parecían sonreírme, como si supieran cuán ventajosa era la situación en la que se encontraban. Después de todo, me quedaba poca energía, y las serpientes Unagi que custodiaban al demonio me dificultaban terminar las cosas rápidamente. Y si retrocedía, el demonio simplemente convocaría en masa a más monstruos, arruinando cualquier posibilidad que tuviera de ganar. Ya sea que fuera por la ofensiva o por la defensa, no podía ver que las cosas fueran bien para mí. Eso significaba que el demonio solo tenía que lanzarme ataques a distancia desde lejos. La energía requerida para esquivar las agujas disparadas de sus dedos me pondría en una desventaja aún mayor. Y así, utilicé los pilares para conservar la mayor cantidad de energía posible. ¡Wow! Es como una ametralladora. Me pregunto si se considera un ataque físico. Ametralladora. Creo que estás demasiado tranquilo sobre esto. ¿Cuándo te darás cuenta de que está tratando de matarte? María habló en mi oído a través del enlace mental desde su posición en la distancia. Por supuesto que sabía que estaba tratando de matarme, pero no parecía que estuviera demasiado preocupada por eso. Ahora, sabía que no iba a poder ganar por mi cuenta, así que decidí adoptar un enfoque diferente. Marie, ¿estás lista para sellar a los monstruos? Sí, he recompuesto la segunda estructura. Estoy activando la trampa ahora. Ella lo mencionó antes, pero me preguntaba cuál podría ser la trampa de la que estaba hablando. Justo cuando me di la vuelta, mi visión se llenó de rojo. Si tuviera que describirlo, diría que era como un alto horno. En realidad, nunca había visto uno antes,
pero la vista del ardiente infierno dentro de las paredes que eran incluso más altas que las de la primera estructura probablemente era bastante similar. Se escuchó el aullido de innumerables Koopa gritando al unísono, y la de la cabeza, preguntándome si tal cosa debería existir en un antiguo laberinto. Rap parecía sentir lo mismo y sus ojos pequeños e inhumanos simplemente miraban sin palabras. Personalmente, pensé que bloquear la entrada y segregar a los monstruos habría sido suficientemente. Oh, entonces la magia espiritual era la trampa de la que estabas hablando. Has estado fortaleciendo tus espíritus para poder quemar a los monstruos de una sola vez. Así es. Tenía tiempo y magia de sobra, así que estuve haciendo preparativos todo este tiempo. Sé claro. Estaba un poco fuera de lugar, si soy honesto. Marie probablemente eliminó más enemigos que yo. Simplemente demostró por qué los usuarios de magia espiritual eran tan raros y valiosos. Desafortunadamente, sin embargo, derrotar a los monstruos solo nos desgastaría gradualmente. Teníamos que vencer al demonio que los estaba generando, o volvería a convocar más en masa y volveríamos al punto de partida. Bien, entonces comencemos a atraer al demonio. Estoy lista cuando tú lo estés. Estábamos listos para acabar con el enemigo, a pesar de que la magia de Marie y mi energía estaban casi agotadas. Aunque, este método probablemente se hubiera considerado bastante injusto. Entonces, comencemos, dije a través del enlace mental y comenzó la operación. En ese momento, escuchamos un ruido blanco que indicaba que alguien había entrado en el chat que era solo para miembros del grupo. No estoy segura de si a esto se le puede llamar un plan. Honestamente, estoy bastante sorprendida de que puedan ser tan crueles. Vamos, no es tan malo. Me gustaría ver qué tanto nos superas de vez en cuando. Tan pronto como el demonio escuchó su voz, un escalofrío recorrió su cuerpo. Parecía tan lleno de majestuosidad con sus innumerables secuaces, pero de repente miró a su alrededor aturdido. Puede que estuviera temblando de miedo. Su cuerpo fibroso emitió ruidos tintineantes mientras caminaba a grandes zancadas, con sus secuaces siguiéndolo de cerca. Rap finalmente hizo un movimiento después de permanecer en su lugar en la parte posterior todo este tiempo. Ah. De verdad se movió. Realmente eres increíble, Ridra. No estoy segura de si debería estar feliz por esto. Siento que me he convertido en un perro de caza, o algo por el estilo. No podía culpar a Ridra por sentirse así. La teoría que habíamos elaborado era extremadamente simple y empatizamos tanto con el demonio que fue un poco triste. ¿Por qué un demonio tan poderoso se negaba a abandonar el fondo de la sala? Si hubiera salido, Marie no habría sido libre de hacer lo que quisiera y no hubiéramos podido rescatarlos tan fácilmente. Incluso en la guerra, la regla básica del combate era eliminar al hechicero con poderes misteriosos. De lo contrario, seguiría sufriendo daños e incluso los guerreros más fuertes podrían ser derrotados. Pero, de nuevo, porque se negaba a dejar su lugar original. Estaba escondido porque tenía miedo. Miedo de Ridra, la legendaria dragona que había estado protegiendo a Marie. Como para demostrar que esto era cierto, el demonio se alejó de nosotros tan pronto como Ridra se mostró detrás de una pared. Por eso Ridra estaba tan decepcionada, y al conocerla bien, no pude evitar sentirme mal por ella. Perdón por esto. Pero solo necesitas mirar, como acordamos originalmente. No pude evitar disculparme, a pesar de saber que no podía escucharme. El demonio se abrió paso a través del pavimento de piedra, haciendo ruidos como crujidos de cables con cada paso. Emparejé su movimiento en paralelo, pero seguía manteniendo sus ataques de largo alcance. Cada vez que levantaba sus dedos hacia mí, mi entorno estaba lleno de agujeros como una colmena en un abrir y cerrar de ojos. Pude ver a Ridra suspirar detrás del demonio, pero no se atrevió a atacar en su dirección. De acuerdo, ¿qué tal si llamamos a este plan Operación Sacar a la Presa? Oh, será mejor que recuerdes esto. Te llevaré a tu límite más tarde, también. Están ustedes dos jugando. No olviden que estamos en medio de la ejecución de nuestro plan. Ridra, necesito que lo guíes un poco más a la derecha. Sí, así está bien, manténlo en esa posición. Ahora, quedaba una tarea importante para Marie.
Ella debía usar el resto de sus reservas mágicas para sellar completamente al demonio. Hacer esto contra un demonio cuyo nivel era más del doble que el tuyo era una tarea imposible para una persona común. Pero con el bastón que Hydra le había dado y esto. Voy a aplicar mi habilidad secundaria. Preparando conjuración doble. En ese momento, Mari ganó la capacidad de multiplicar el poder de su magia. Las habilidades secundarias eran habilidades que uno podía establecer con componentes especiales como objetos mágicos para darle al usuario un aumento de poder. Una de las ranuras que se había abierto hasta este momento ahora se había llenado. Le permitiría gastar energía mágica adicional a cambio de un poder increíble, que debería ser útil en un apuro. Sigue recto. Un poco más, allí, activando la estructura final. Los espíritus de piedra que se habían preparado a lo largo del suelo finalmente hicieron su aparición. La piedra emergió desde abajo, rodeando al demonio por todos lados. Las paredes tenían originalmente 40 centímetros de grosor, pero su habilidad secundaria doble conjuración había duplicado su grosor. Originalmente habíamos planeado usarlo para mantener a raya a los monstruos, pero lo hicimos más pequeño en alcance y aumentamos el grosor y la altura para usarlo contra el demonio. Ahí está atrapado. Eso debería darnos algo de espacio para respirar. No sé cuánto va a durar. No bajes la guardia. Las serpientes Unagi atacaron la pared como si se hubieran vuelto locas y pudimos escuchar un ruido desde el interior de las paredes como si estuvieran siendo despedazadas con un taladro. Sin embargo, la durabilidad del muro había aumentado con la bendición de Hydra, por lo que era poco probable que se rompiera tan fácilmente. Inmediatamente utilicé cruzar camino para pararme sobre la pared, que tenía 5 metros de altura. Mi campo de visión cambió en un instante. El demonio levantó la vista y se dio cuenta de que yo estaba allí. La cárcel improvisada que habíamos hecho para él era demasiado pequeña para su cuerpo gigante. No debía ser más grande que 4 esteras de tatami y medio. Me sentía reacio a entrar allí. Bueno, supongo que tener una pesadilla de vez en cuando no es tan malo. Es hora de la ronda final súper reñida. Los ojos pequeños y brillantes del demonio se pusieron rojos como el fuego y manchas de sombras aparecieron del pentagrama en su cabeza. Salté casualmente a la estructura y el duelo entre el demonio y yo comenzó. Mi espada, que había sido encantada con magia sagrada, atravesó la bola de sombra flotante con un rápido movimiento. Escuché una serpiente Unagi gritando afuera al mismo tiempo y pensé que mi ataque acababa de terminar su vida de alguna manera. Hectómetros. Creo que estaba tratando de convocar esa cosa por aquí. Podría haber sido aplastado hasta la muerte en este espacio estrecho si no lo hubiera interrumpido hace un momento. Su invocación había fallado y su plan de juego se había arruinado. Los ojos del demonio se llenaron de ira y desató otro chirrido como cables rozándose entre sí. ¡Kiaarg! Eso fue un encantamiento para un hechizo. Sus dedos se soltaron como hilos y luego se lanzaron en mi dirección. Los misiles atravesaron mis ilusiones y dispararon chispas en el aire como disparos de escopeta, perforando múltiples agujeros en el muro de piedra. ¡Bam, bam, bam! Continuó disparando en rápida sucesión, que yo evadí con ilusiones y teletransportación, y luego asesté un golpe con mi espada en su muslo. La barrera del demonio era densa y cortarla exigía precisión y ataques rápidos. Pero por suerte para mí, estábamos rodeados por 4 paredes. Mi habilidad, cruzar camino, me permitía moverme a otro punto instantáneamente, pero me obligaba a pisar algo con los 2 pies para activarla. Pero en este espacio confinado con paredes a nuestro alrededor, podía permanecer constantemente cerca con mi oponente. Corté las fibras de su muslo una por una y el demonio soltó un grito cada vez. O tal vez ese grito era la fuente de la magia del demonio. La idea se me ocurrió mientras cortaba otra gota de sombra que producía. Esta podía ser la primera vez que me enfocaba tan intensamente durante una pelea. Ser agarrado, ser cortado y no interrumpir sus invocaciones eran algunas de las muchas condiciones en las que podía perder y tenía que evitar cada una de ellas y salir victorioso. Incontables objetos en forma de aguja fueron lanzados a mi cabeza, pero solo lograron golpear las ilusiones que había generado. Sin embargo, esquivar no me acercaría más a mi objetivo.
Necesitaba cortar a mi oponente mientras esquivaba sus ataques, lo que exigía destreza y precisión. Tenía que ser intrincado y preciso, pero tenía que mantener la calma y acumular daños en su muslo, poco a poco. Sinceramente, no me desagradaba este tipo de tensión. A medida que utilicé mis ilusiones y movimientos instantáneos, así como mis piernas y mi cerebro, mi mente gradualmente se volvió más y más clara. Finalmente, me encontré en un estado de concentración en el que solo podía pensar en esquivar y cortar, y la pureza mental era extrañamente reconfortante. El suelo tembló. Después de que le cortaran la pierna tantas veces, el demonio había caído sobre una rodilla. Finalmente estaba en una posición en la que podía enfocar mis ataques en el núcleo ubicado en el área de su pecho. Al darse cuenta de esto, el demonio mutó aún más al dividir sus brazos en 4. Su cuerpo fibroso se volvió aún más oscuro y su apariencia ahora correspondía a la de un demonio. Hilos de acero fueron lanzados y llovieron desde arriba, y los proyectiles rebotaron en los muros de piedra y causaron estragos. Las paredes se desmoronaban a cada segundo y pequeños cortes aparecieron en mi cuerpo incluso después de evadir disparos directos. Los escombros cayeron en una ducha, pero ataqué repetidamente el pecho del demonio sin retroceder. Mi único camino hacia la supervivencia era continuar mi ataque. Las fibras en su pecho gradualmente comenzaron a dividirse finamente, volviéndose más flojas con cada golpe consecutivo. El núcleo, que era la fuente de su fuerza vital, finalmente quedó expuesto, brillando en un esplendor de platino que no parecía apto para un demonio. «Eres mío». Cuando retrocedí para dar un poderoso golpe, un cable de repente me rodeó el cuello. Un destello de pánico se apoderó de mí y mi corazón dio un vuelco. No podía teletransportarme en esta posición o cortar el cable en una posición tan incómoda. 2. Luego 3 cables más se unieron, como para burlarse de mi lucha. Justo entonces. Debes condensar el tiempo. La voz de mi maestra reverberó en mi cabeza, y en ese momento, el corazón del demonio se cortó en 4 pedazos. Rap y yo teníamos una expresión de sorpresa en nuestros rostros. En un abrir y cerrar de ojos literalmente, un poderoso corte vertical, seguido de uno horizontal, había sido entregado a mi oponente. Y extrañamente, la sensación en mi mano se sentía como si simplemente hubiera cortado una manzana. No pude moverme de mi pose después de completar los golpes. El ritmo al que estaba mejorando con la espada de Hydra durante nuestra sesión de entrenamiento era realmente aterrador, pero esto se sentía diferente. Mi maestra de la espada me había dicho que había aprendido a condensar el tiempo sin pensarlo conscientemente. ¿Y si realmente había golpeado con una velocidad extraordinaria sin darme cuenta? Mi corazón latía fuertemente en mi pecho. El shock retardado me golpeó como un rayo, cuando me di cuenta de que había pisado un mundo completamente nuevo. Un mundo que existía en menos de una fracción de segundo, hasta dónde podría expandir ese mundo. En retrospectiva, las enseñanzas de mi maestra me guiaron para llegar a esta respuesta. Finalmente me di cuenta de que, a pesar de usar la espada durante tanto tiempo, acababa de llegar a la punta del iceberg. El aire que me rodeaba flaqueó con un silbido. La cara del demonio se contorsionó de dolor y comenzó a disolverse en el aire y luego hubo silencio. Bien hecho. Una hermosa voz femenina habló en mi cabeza. Podía escuchar una música con un ritmo alegre y un tono tranquilo en algún lugar. La melodía de que había subido de nivel, que hacía tiempo que no escuchaba, marcó el final de la batalla, y con mi energía completamente agotada, caí al suelo con mis extremidades extendidas. Mi respiración era bastante áspera, pero no podía evitarlo, dado lo duro que acababa de trabajar. Normalmente habría huido hace mucho tiempo, pero tal vez me había esforzado demasiado tratando de impresionar a cierta chica elfa. Este parecía ser un tema común para mí últimamente y sonreí ante mi propia inmadurez. Aún así, podría ser divertido intentar mi mejor esfuerzo de vez en cuando, pensé. Entonces, noté algunas caras mirándome desde arriba. Hydra tenía una mirada divertida en su rostro y Mariabel estaba sonriendo con su bastón sostenido a sus espaldas. Eres un completo desastre. Apenas puedo creer que hayas ganado la batalla. ¿Eso crees? En las historias que conozco,
todos terminan luciendo bastante golpeados. La dragona sonrió en respuesta y luego señaló algo con la barbilla. Estiré el cuello para mirar en esa dirección y vi al demonio sobre una rodilla, desintegrándose lentamente en polvo. Bueno, me alegro de que hayamos logrado vencerlo. Jaja, dices eso como si estuvieras a punto de quedarte dormido. Debes saber que ese demonio se conoce como el Ema Adarab. Es uno de los seres primitivos que habían quedado atrapados dentro de este antiguo laberinto. Mira, el núcleo está a punto de cambiar. Grietas comenzaron a formarse en el núcleo del demonio resplandeciente. Al ver esta escena tan poco familiar desarrollarse ante mí, me senté sin siquiera pensarlo, y como Ridra había predicho, empezó a cambiar. El resplandor de platino brillaba cada vez más y había algo en su pureza que llegó a mi corazón. El núcleo primitivo es completamente puro. Por lo tanto, un núcleo sin voluntad propia adoptará la voluntad de quien lo derrotó. Parece que hay algunas cosas que solo se pueden obtener dentro del mundo del tiempo condensado. Mientras Ridra hablaba solemnemente, se inclinó y recogió la espada negra del suelo. La espada flotó en el aire cuando la soltó y luego se superpuso con el núcleo del demonio. Luego, el núcleo se vertió sobre el arma como mercurio, formando patrones geométricos en la hoja. No pude apartar los ojos cuando la hoja cambió de forma para agregar una ligera curva a su punta y renació ante mis propios ojos. Su color era asombrosamente puro, como el de una estrella fugaz. Extendí mi mano, aparentemente atraída hacia ella y toqué la espada transformada. Astroblade, la espada de polvo estelar. Hubo un clic audible y obtuve una nueva espada. Y al mismo tiempo, adquirí una habilidad secundaria por primera vez en mi vida. Había derrotado a un poderoso demonio y obtenido un arma increíblemente rara. Subí de nivel e incluso desbloqueé una habilidad secundaria. No solo eso, sino que también sentí que había aprendido nuevas habilidades. Nadie podría culparme por tener la necesidad incontrolable de verificar mis habilidades recién adquiridas de inmediato. Los dos que habíamos rescatado estaban justo frente a mí, parecían completamente exhaustos, pero simplemente no pude evitarlo. De hecho, no podía aguantarlo más. Todo lo que tenía que hacer era tocar el accesorio en mi muñeca para ver todo lo que quería saber. Inquieto, inquieto, inquieto. Pero cuando comencé a alcanzarlo, mi mano se detuvo de repente. Marie, la elfa, me estaba apretando el dedo de la misma manera que a veces me pellizcaba la mejilla. Mi deseo se desvaneció en el aire. Podía comprobar mis habilidades en cualquier momento, así que era mejor para mí guardar la diversión para más tarde. Sí. Le di a Marie una sonrisa incómoda y luego me volví hacia nuestros rescatados. Estaban cubiertos de sudor y parecían sucios, pero sus ojos brillaban de emoción. Me alegra que ustedes dos parezcan estar bien, están heridos. Fantástico trabajo. Soy Doula. Quiero agradecerte por vengar a mis subordinados. A pesar de su apariencia exhausta, Doula nos ofreció un firme y duro apretón de manos. Su cabello era rojo como el fuego, incluso con toda la suciedad, y sus ojos determinados eran de color plateado. Obviamente era más alta que Marie y yo, y tenía el aire de una luchadora veterana sobre ella. También quiero expresar mi gratitud. Eliminé todos los monstruos 2 veces, pero no pude derribar a ese demonio. Realmente te mostré un lado patético de mí allí, Sere también parecía bastante demacrado, pero su apretón de manos era tan fuerte como siempre. De ningún modo. Es increíble que ustedes dos hayan durado una noche entera contra esos números. Siento que llegáramos tan tarde. No seas estúpido. Esto puede sonar un poco cursi, pero los considero mis salvadores. Sonrió, pero había sinceridad en sus ojos. Entendí por qué. Estos dos estaban conectados por un poderoso vínculo y si alguien hubiera salvado la vida de Marie, probablemente habría tenido la misma mirada en mis propios ojos. Justo entonces, escuchamos el sonido de un ruido blanco zumbando cerca. Oh, ese debe ser el jefe. Toma, es tu trabajo hacer un informe, ¿verdad? Con eso, Sere sacó una herramienta mágica de su cintura y me la entregó. Esto nos permitía comunicarnos con alguien que estaba lejos y podía hablar con la sede contestando la llamada.
Tomé el objeto pesado en mi mano y luego presioné el botón rojo que conectaría la llamada. Solté un profundo suspiro y miré las 4 caras que me observaban antes de comenzar mi informe. Aquí Amatista. Hemos rescatado con éxito a los objetivos y derrotado al demonio. Esperé varios segundos, pero no hubo respuesta. Ladeé la cabeza y luego una corriente de muchas voces hablaron repentinamente al mismo tiempo. BZZ, ¿es eso cierto, de verdad? No puede ser, de ninguna manera. BZZZ, jajaja. Capitán. Voz. Realmente, BZZZ. Las voces, mezcladas con estática, eran tan fuertes que casi me cubro los oídos instintivamente. Los que estaban escuchando desde la sede probablemente lo hicieron. La siguiente voz que escuché fue un grito enojado. Silencio, les dije que no se amontonaran en la fila. Hectómetros, equipo Amatista, bien hecho al completar la misión. Esos dos son luchadores bastante capaces y hubiera sido una pena perderlos. Sí, me sorprendió descubrir que habían sobrevivido toda la noche en esas circunstancias. Parecen absolutamente exhaustos, así que los llevaré a la base. Estaba a punto de decir eso, pero me quitaron la herramienta mágica. Miré hacia arriba para encontrar la cara de un hombre corpulento y él sonrió antes de darme unas palmaditas en la cabeza. Doula y yo estamos a salvo. Sí, lo comprobé y descubrí que el demonio era de nivel 82. Un enemigo peligroso, seguro. En cualquier caso, nos vamos a reagrupar con nuestros escuadrones tan pronto como descansemos. Hectómetros, creo que deberías priorizar tu tratamiento, pero, te lo dejaré a ti. Me gustaría felicitar nuevamente al equipo Amatista por el excelente trabajo. Tendremos una recompensa adecuada esperándoles una vez que vuelvan a la superficie. Sere me hizo un gesto con la herramienta y sonrió como para darme su bendición. Oh, me olvidé de nuestra recompensa. Había muchas cosas que quería, así que estoy deseando ir de compras una vez que regresemos. Esta es una buena oportunidad para comprar ropa nueva. Solo tienes un conjunto de ropa presentable, Kazuyo. A veces puede ser un poco embarazoso que... Vas a decir eso mientras todos escuchan. Pero la señorita Elfa estaba sumida en sus pensamientos, murmurando para sí misma si debía o no pedir algo hecho a la medida. Ve bueno, asegúrate de no gastar inútilmente. Si tienes problemas, puedo recomendarte algo asequible. Oigan, dije que mantuvieran la charla personal fuera de la línea. Oh, él solo estaba siguiendo la broma y luego señaló el remate. Había visto ese tipo de humor en la televisión antes. Ahora que el demonio había sido derrotado, los otros monstruos también perecieron, el fuego aún ardiente dispersó sus cenizas en el aire. Había un aire maligno en el paisaje, pero no pudimos evitar reírnos, por alguna razón. Y así, el equipo Amatista había completado con éxito su primera misión de rescate. Sere y Doula habían luchado durante toda la noche y nosotros también habíamos gastado nuestra vitalidad y magia hasta el límite. Ahora que habíamos terminado de informar, solo necesitábamos algo de comida y descanso. Nos movimos a un lugar donde el polvo de los monstruos no caería sobre nosotros y luego comenzamos a juntar los escombros. Una vez que vertimos un poco de agua en una olla y la colocamos encima, nuestro campamento improvisado fue completado. Usamos un espíritu de fuego para calentarla, ya que no teníamos leña, pero no obstante calentó la olla muy bien. Esta es una buena estufa. Incluso podemos ajustar el calor. No me importaría cocinar de este lado de vez en cuando con esto. Pinché al espíritu de fuego mientras hacía mi comentario y Marie me miró. Pero tenemos suficiente para todos. Solo trajimos suficientes comidas para 3. Tienes razón. Estoy pensando que podríamos agregar agua y convertirlo en gachas. Originalmente lo hice con mucho sabor, así que no creo que resulte demasiado terrible. Sin embargo, hubiera sido bueno tener algunos huevos. Las burbujas comenzaron a elevarse desde el fondo de la olla a medida que aumentaba la temperatura del agua. El laberinto aquí tenía vías fluviales por todas partes, por lo que no tuvimos muchos problemas para encontrar agua. Esto significaba que cocinar en el laberinto podría haber sido una opción viable.
Los dos que rescatamos estaban a cierta distancia, frotando sus cuerpos con un paño y mirándonos con expresiones perplejas de vez en cuando. Supuse que no era muy común que la gente comenzara a cocinar justo después de vencer a un demonio. No creí que compartiríamos mi parte también. Ridra me estaba mirando con una mirada de reproche, sentada en una roca cercana con su mejilla hinchada apoyada en su mano. Llevaba una armadura pesada de estilo gótico con forma de vestido, pero le permitía descansar fácilmente debido a su amplio rango de movimiento. Lo siento. Me aseguraré de ofrecerte una comida muy buena cuando regresemos a Japón mañana. Jimfao, ella estaba realmente muy molesta. A pesar de esto, ya no protestaba, así que Marie y yo compartimos una sonrisa antes de comenzar a cocinar. Busqué en mi bolsa unas bolas de arroz envueltas en algas. Oh, esas son los que estabas haciendo ayer. ¿Pusiste el kakuni que te dio Kaoruko allí? Sí, son bolas de arroz kakuni. Están un poco desarmadas, pero voy a tomarlas y, las dejé caer en la olla y vi el arroz y las algas absorber el agua. El arroz, que había absorbido los jugos del kakuni, comenzó a emitir un aroma fragante. Había un brillo de fascinación en los ojos de Ridra mientras se acercaba. Comencé a mezclar la olla después de esperar un poco y luego probé el sabor. Está bien, pero falta un poco de condimentos. Oh, ya sé. Marie me lanzó una mirada inquisitiva cuando saqué un recipiente de plástico de mi bolsa. Quité la tapa para revelar el miso y las verduras encurtidas dentro. Traje estos en caso de que nos aburriéramos de los sabores, pero voy a intentar mezclarlos. Recogí un poco de miso y lo disolví en la olla. Después de darle unos buenos giros, el color del líquido se volvió marrón claro y el olor a miso llenó el aire. Lo probé de nuevo y descubrí que acentuaba muy bien el sabor. El condimento tampoco era dominante y sospeché que las algas habían agregado sabor al agua al guisarse. Vaya, algo huele muy bien, ¿qué? Ustedes cocinan sus propias comidas en lugar de traer raciones portátiles. Oh. Hola, Sere. Te ves renovado. Sere ya no llevaba su armadura y se estaba poniendo una camisa de repuesto cuando se acercó al fuego. Las raciones portátiles que acababa de mencionar eran las raciones militares que los soldados siempre usaban. Había probado una de ellas por curiosidad antes, pero quería evitarla si era posible. La carne seca todavía era sabrosa, pero realmente no me gustaba el misterioso objeto sólido que la acompañaba. Supuse que no se podía hacer mucho por el mal sabor, pero incluía algún tipo de droga. Sin mencionar que era del tipo que te mantenía despierto por la noche. No podía entender cómo alguien podía considerar poner esa cosa en su olla. Sin palabras transmití esos sentimientos a Marie cuando nuestros ojos se encontraron y luego sonreí para taparlo. Doula finalmente regresó para unirse a nosotros y noté que tenía una cara pecosa y sorprendentemente linda. Sus cejas tenían una sensación de fuerza, pero había algo en su apariencia que también daba la impresión de ser una chica joven. Ella comenzó a atar su cabello hacia atrás mientras me daba una mirada exasperada. No me digas que realmente estás cocinando dentro de un laberinto. Debes apegarte a las raciones portátiles a menos que quieras tener dolor de estómago. Las raciones militares simplemente no me sientan bien. Creo que esto debería ser bueno para la digestión, sin embargo. Dejó escapar un resoplido cansado y dejó el tema, volviendo su atención a dónde se iba a sentar. Después de contemplar por un momento, movió una piedra para sentarse al lado de Sere. Las gachas comenzaron a burbujear, indicando que estaban listas para comer. No teníamos suficientes tazones para repartir, así que compartimos uno por pareja, aparte de Ridra, que se consiguió uno para ella, y comenzamos nuestro almuerzo tardío. Dejamos que las damas comieran primero y el sonido de ellas sorbiendo las gachas reverberó en el laberinto. Doula, que parecía desinteresada al principio, sintió el sabor del kakuni derritiéndose en su boca y abrió mucho los ojos. Ella dejó escapar un aliento sexy y luego comenzó a balancear su cuerpo. Parecía que había logrado contener un poderoso impulso y se encontró con los ojos de Sere con una mirada brillante y femenina. Oh, ¿qué pasa? ¿Quieres que pruebe un poco? Puedo esperar hasta que hayas terminado. De acuerdo, de acuerdo. Sere abrió la boca y se la llenó con kakuni y luego se congeló.
La carne grasa se derritió en su boca incluso antes de que comenzara a masticar, extendiendo su sabroso sabor. Cuando se disolvió, surgió una ola de dulzura natural. Tenía un aspecto dinámico característico de la cocina al estilo chino y dejaba un sabor fragante que el cuerpo instintivamente anhelaba y reconocía como nutritivo. Carne de cerdo, miso y gachas de calidad mezcladas con algas. Con cada bocado, se liberaba una nueva profundidad de nutritivos sabores y él finalmente se tragó la mezcla de sabores después de estimular su apetito al máximo. Cere se abofeteó las mejillas con ambas manos, con los ojos saltones de sorpresa. Uf, esto es delicioso, nunca antes había comido algo así. No puedo creerlo. Es tan suave que apenas necesito masticar. Toma, Cere. Abre la boca. Con eso, Doula naturalmente recogió un poco más de gachas con la cuchara de madera y las llevó a la boca de Cere. Parecía que ella era del tipo que atiende a los demás y sentí calor en mis mejillas mientras la veía limpiar las gachas corriendo por la barbilla de Cere con el pulgar y lamer la comida de su pulgar. Asentí y luego pregunté, ¿están casados? Cere escupió su té y Doula se congeló con la cuchara todavía en la boca. Tal vez me equivoqué. Pensé con seguridad que estaban casados. Marie y yo parpadeamos el uno al otro. ¿Qué estás diciendo? Es demasiado pronto para eso, tonto, dijo Cere, con la cara roja y nervioso, pero a juzgar por la forma en que las comisuras de su boca se enroscaron en una sonrisa, estaba lejos de estar en contra de la idea. Al ver su reacción, Doula de repente se quedó callada y continuó comiendo, y sus mejillas también se desvanecieron en un tono rosado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Cere, había una mirada sorprendentemente sensual. Se miraron el uno al otro por un rato y comencé a sentir vergüenza al verlos. Sin saber qué hacer, me volví hacia Marie para ver si compartía la misma sensación incómoda que estaba experimentando y descubrí que también se había puesto roja con la cuchara en la boca. Pareció preocupada por un momento, luego se quitó la cuchara de la boca y tomó un poco de cacuni con ella. Toma. Come. María acercó las gachas hacia mí y me quedé estupefacto por un momento. No, no es eso. No te estaba mirando porque quería que hicieras lo mismo por mí. Sentí mi rostro calentarse mientras esos pensamientos conflictivos pasaban por mi mente. Digo, estaba contento, pero me sentí avergonzado al mismo tiempo. Y como si ese sentimiento se hubiera extendido a Marie, su rostro se volvió de un tono rojo más brillante cada segundo. Sus hombros finalmente comenzaron a temblar y luego dijo con una voz linda y suplicante, date prisa. Esto es, vergonzoso, parecía que estaba a punto de llorar y no pude aguantarlo más. Tomé un bocado casi en pánico, pero... Sí, apenas podía saborear la comida en este estado. Me las arreglé para decirle que sabía bien por obligación y ella respondió está bien, sin levantar la vista. Sus largas orejas estaban rosadas hasta las puntas e inclinadas hacia abajo, como si en cualquier momento pudiera salir vapor de ellas. Se dejó seducir por el apetitoso olor de la comida y comenzó a llenarse la boca con gachas con una expresión distraída. Entonces se dio cuenta de lo que se estaba poniendo en la boca y su rostro se puso completamente rojo. ¿Ves? Apenas se puede saborear la comida así. Ridra, que estaba comiendo con fervor todo este tiempo, miró hacia el techo. Sus cejas se fruncieron en una forma extraña por la atmósfera caliente que venía de ambos lados, lo que parecía afectar incluso el sabor de la deliciosa comida. Es demasiado dulce. Como si alguien le hubiera echado azúcar, pronunció para sí misma, pero nadie la escuchó. Tampoco notaron la lágrima rodando por su mejilla. Había cosas llamadas maestros de piso. Eran los encargados de los laberintos, y existía uno en cada piso. Sus deberes incluían crear monstruos, manejarlos y detener a los intrusos en su camino. La sección este del primer piso acababa de ser desbloqueada y los monstruos de toda el área se convirtieron en polvo al mismo tiempo. Eso fue porque acabábamos de derrotar a un demonio de nivel 82. El núcleo de su ser se había transformado en una espada, que ahora colgaba de mi cintura. Después de recibir dicho informe de la sede, el hombre alto conocido como Cere caminaba lentamente por el pasillo conmigo. Así que era uno de los maestros de piso después de todo.
Supongo que tiene sentido, considerando lo alto que era su nivel. Concuerdo. Estaba claramente en una clase diferente a los demás y era uno de los oponentes más fuertes a los que me he enfrentado. Decidí no mencionar que, de todos mis encuentros, la dragona mágica fue, de lejos, la más poderosa. La herramienta mágica estaba mostrando el mapa mientras la sostenía y sus espacios abiertos se llenaban a medida que avanzábamos por el área inexplorada. Cere lo miró mientras abría la boca para hablar. Realmente estuvo cerca. Teniendo en cuenta el alcance y el poder de ataque de ese demonio, podría acabar con algunos escuadrones con un solo golpe. Le advertí al jefe al respecto, pero los únicos que podrían haber vencido a esa cosa son Sarich del equipo Diamante y Gastón del equipo Rubí. Probablemente eran los dos que Hydra había señalado en el campamento. El hombre joven y el viejo fornido y canoso. Ambos estaban mucho más allá del nivel 100 y yo mismo podía decir que eran incluso más fuertes que yo. Pero esos dos simplemente nos dejarían morir. Son un grupo desagradable. No me gustan. En ese sentido, es mucho mejor cooperar con ustedes. ¿Qué dices? Cooperar, ¿qué quieres decir? Cere sonrió y luego sacó su herramienta mágica. ¿Por qué no nos registramos en los enlaces de comunicación del otro? Así podríamos ver las posiciones de cada uno y comunicarnos directamente. Si alguna vez se encuentran en problemas, iré a ayudarlos en cualquier momento. Ah, eso sería genial. Por favor, avísame si alguna vez necesitas ayuda también. Vamos, no lo menciones. Aunque, para ser honesto, ese era mi objetivo principal al hacer esto. Cere se rió y me dio unas palmaditas en el hombro. Me sorprendió su actitud sin reservas, pero parecía ser del tipo que tenía una naturaleza directa. Nos acercamos las herramientas mágicas del otro y se conectaron con una luz blanca azulada. Este debe haber sido el registro que había mencionado. Probablemente era algo similar a registrarse como amigos en un juego en línea. La herramienta mágica comenzó a parpadear, como para indicar que el registro se había completado y Cere la guardó con una expresión de satisfacción. Ahora, si mi presentimiento es correcto, debería haber. Oh, ahí está. Había un gran pedestal al final del pasillo y él tocó casualmente la estatua que estaba encima. La estatua tembló, levantando nubes de polvo cuando comenzó a moverse. Mis ojos se abrieron cuando el pedestal continuó moviéndose y luego se detuvo con un sonido fuerte y pesado. Esto es el camino hacia el resto del laberinto. Ya puedo oler el tesoro. Había unas escaleras que bajaban hacia otro camino. Podía sentir un cierto algo desde las profundidades de la oscuridad interior. Tenía un aire distinto, como un antiguo aliento, y el camino se abrió por lo que podría ser la primera vez en 100, no, 1000 años. Me di la vuelta para encontrar a Cere rascándose la cabeza con una sonrisa alegre en su rostro. Las cosas se movieron rápidamente desde allí. Los compañeros de escuadrón de Cere y Doula se reagruparon con nosotros y los vi abrazarse para una reunión emocional. Felicitaciones, capitán. ¿De qué estás hablando? Deberíamos organizar la ceremonia, ¿qué tal un buen viaje por mar, o en un lago rodeado de vegetación? Podrían confesar su amor mutuo allí durante aproximadamente una semana. Dejen de decir tonterías, todos ustedes. Doula y Cere golpearon a los hombres en la cabeza, pero ellos continuaron haciendo planes para la ceremonia de matrimonio, imperturbados. Ese tratamiento parecía increíblemente duro para un extraño como yo, pero parecía que estaban acostumbrados a ser golpeados. Entonces, Cere se acercó a mí con una expresión preocupada en su rostro. Ustedes son los que abrieron el nuevo camino, ¿están seguros de que están bien con que nosotros entremos primero? Habían decidido unirse a nosotros, de aquí en adelante, y ya habían obtenido la aprobación de la sede para seguir avanzando. Aunque, los capitanes de ambos escuadrones ya lo habían acordado, por lo que no podían oponerse realmente a nuestra decisión de ninguna manera. Sí, de todos modos, no podremos pelear hasta que descansemos por un tiempo. Hay una habitación cerca, así que estamos pensando en dormir un poco. Aunque encontraran algo como una piedra mágica, no era realmente importante para mí, de todos modos.
La vida en Japón era mi realidad y este mundo era solo para jugar. Ya veo. Bueno, únanse a nosotros una vez que descansen. 3 escuadrones nos darán más opciones que 2. Hagamos algunas incursiones cooperativas en algún momento. Eso sería genial. Aunque, somos un equipo pequeño, así que nuestro progreso podría ser un poco lento. Nos dimos la mano y nos despedimos el uno al otro. Puse mi espada sobre la mesa. El arma era delgada y de un hermoso color plateado. El brillo ocasional que emitía correspondía a su nombre, Astroblade. Vaya, qué bonita, ¿te importa si la toco? Adelante. Sabes, he tenido mucha curiosidad por las capacidades de esta espada y las habilidades que aprendí al subir de nivel. La pequeña habitación cercana era agradable y limpia, y probablemente fue utilizada como almacenamiento de libros. Tales habitaciones estaban ubicadas esporádicamente en todo el laberinto, tal vez porque el administrador de aquí había estado repasando su capacidad para controlar demonios y monstruos. Hectómetros, es por eso que no fuiste con los demás. Has estado inquieto desde hace algún tiempo. Es una práctica común descansar después de comer, ¿verdad? Ahora, veamos, toqué mi brazalete y mis habilidades se mostraron ante mí. Marie también abrió su pantalla de estado y ambos olvidamos respirar momentáneamente. Vaya, subí 2 niveles. Esa fue una pelea difícil, después de todo, veamos, wow, subí hasta el nivel 42, no puedo creerlo. Estaba aún más impresionado por el progreso de Marie. No es de extrañar que de repente saltara de su silla mientras lo leía. Si recordaba correctamente, ella estaba en el nivel 32 cuando entramos en el laberinto, por lo que su nivel ya había aumentado en 10. Bueno, ni siquiera sé cuántos de ellos derrotamos, quizás más de 100. Y parece que el hecho de que hayas vencido a muchos de ellos tú misma en vez de indirectamente también tuvo un gran efecto. ¿Qué hago? Ahora estoy calificada para convertirme en hechicera avanzada. Sí, necesito estudiar cuando regrese. La elfa hizo un puño, como para solidificar su determinación. Había vivido muchos años más que yo y parecía que había planeado su vida mucho mejor que yo. Ahora que lo pienso, ella fue a una escuela para ricos y actualmente estaba en camino de convertirse en una hechicera avanzada. Muy lejos de un vagabundo desarraigado como yo. Sin embargo, eso fue realmente sorprendente. No mucha gente puede lograr algo así. Eso fue gracias a la ayuda que recibí del bastón de Hydra. Los ataques directos no eran una gran opción con una brecha de poder tan grande, por lo que se podría decir que usar esos trucos fue el enfoque obvio. Hydra sonrió al escuchar la respuesta de Marie. Ella miró a la elfa con los ojos amables de una maestra orgullosa. Sí, es importante seguir avanzando hacia la mejora. Complementar las áreas que te faltan y buscar una mayor eficiencia donde seas competente. Esa es la esencia de la magia. Ella acarició la cabeza de la elfa, que parecía un poco avergonzada por los elogios. Marie había conjurado muros de piedra para llevar a los enemigos a una trampa e incinerarlos con eficiencia. La forma en que aseguró su territorio de los ataques y estableció un método de ataque con el mismo método fue muy impresionante. Lo he estado pensando. Los laberintos están construidos para derrotar efectivamente a los intrusos. Me preguntaba si podría hacer lo mismo de alguna manera. Entonces tal vez podríamos instalar trampas también, como agujeros que desprendan rocas. Si puedes expandir tu dominio bajo tierra también, eso es. Observamos nuestras pantallas de habilidades mientras hacíamos una lluvia de ideas. A medida que me desplazaba por mi propia lista, noté que había una habilidad que no tenía antes. Aceleración LV1. Un nombre de habilidad bastante simple. También noté que había una pantalla para una nueva habilidad secundaria, indicando que podía distribuir puntos de habilidad como Marie. Aunque, en mi caso, solo tenía uno. Hydra se asomó a mi lado y luego dijo alegremente, entonces lo aprendiste. Eso te permite condensar el tiempo por una duración determinada. Escuché que algunos humanos incluso han logrado la capacidad de moverse constantemente al doble de la velocidad normal. Solté un aburrido Las habilidades no surgían de la nada. Para empezar,
sería necesario tener el potencial y solo se podrían aprovechar mediante un esfuerzo significativo. Sentí como si hubiera captado algo al final de la lucha contra el demonio que me permitió salir victorioso al final. Gracias, Ridra. Me diste un consejo esa vez durante la pelea. Hectómetros, no sé a qué te refieres. De todos modos, si puedes usarlo o no, depende totalmente de ti. Sus ojos de obsidiana se volvieron hacia mí y sonrió. Probablemente me veía como su propio estudiante, como Marie, y estaba deseando ver mi crecimiento. Pensando en el pasado, puede que me haya estado llevando a este punto desde que comenzó su entrenamiento improvisado. En ese sentido, no podía pedir una mejor maestra. Me pregunto qué debería poner en mi espacio secundario de habilidades, tal vez debería ir con aceleración. Pero no puedo activarlo sin un arma. La vitalidad es importante en tu caso, entonces, ¿qué tal esta habilidad de resistencia? En realidad, ahora que acabas de subir de nivel, ¿por qué no cambias alguna? Ella estaba señalando mi habilidad de pesca. Espera un momento. Sí, lo entiendo. Una habilidad de pesca probablemente sería inútil cuando uno está tratando de incursionar un laberinto. Aún así, ella necesitaba entender, puede que no haya tenido muchas oportunidades de brillar recientemente, pero pasar tiempo pescando tranquilamente era una maravilla absoluta. Intenté explicar mi razonamiento, pero las dos me miraron impertérritas. ¿Por qué solo eres hablador en momentos como este? Suenas como si estuvieras tratando de inventar excusas. Concuerdo. Es tan raro verlo así que escuché su parloteo hasta el final. Ha debido de pasar mucha vergüenza por ello. Esto no era bueno. Fui un tonto al pensar que podía convencer a estas dos mujeres. Y así, con gran pesar, consideré estar abierto a la idea de cambiar mi habilidad de pesca. Oh, está siendo ridículo. Simplemente presiona ese botón de confirmación ya. Ven, lo presionaré por ti. Espera, déjame pensarlo un poco más. Tengo muchos buenos recuerdos con esa habilidad. Ella comenzó a empujar mi dedo por detrás, poniéndome en un estado de pánico leve. Incluso solía venir al mundo de los sueños solo para pescar hace algún tiempo. Bueno, siempre podía cambiar la habilidad más tarde, así que decidí posponer la decisión por ahora. Marie tocó un espíritu de luz y luego otro, haciéndolos desaparecer con una nube de partículas de luz. A medida que la luz se volvió tenue, la habitación se iluminó con el brillo justo para que pudiéramos dormir. La chica colocó su bolso en el suelo y apoyó su bastón contra la pared y luego me miró. Se desabrochó el cuello para revelar sus clavículas y se acercó a mi forma envuelta en una manta. Se pasó la mano por su pelo blanco y sedoso y luego se acurrucó en mis brazos extendidos. ¡Ah, qué cálido! ¿Puedes acercarte un poco más? Ella se acercó más hacia mí y presionó sus suaves muslos y trasero contra mí debajo de la manta, como de costumbre. Cuando traté de mirar a mi otra compañera, la mano de Marie cubrió mis ojos. Aparentemente no se me permitía mirar, ya que Ridra estaba quitándose la armadura. Después de un tiempo, sentía a alguien sentándose en mi lado opuesto. Ridra movió sus caderas contra mí mientras se acomodaba y finalmente descansó en una posición adecuada. El suave aliento que soltó contra mi cuello me hizo sentir cosquillas. Marie finalmente quitó sus manos de mis ojos y el interior de la habitación oscura se hizo visible. Oh, lo olvidé, dijo Ridra de repente, revelando su hermosa espalda y sus senos amplios mientras volvía a sentarse. Cerré los ojos a toda prisa, pero era poco probable que esa vista dejara mi memoria en un futuro próximo. Era fácil pasarlo por alto, pero nuestra posición estaba siendo rastreada a través de la herramienta mágica. Probablemente estaba encargándose de eso ahora. Eso debería bastar. Ah, eres cálido como siempre. Es bastante inusual que un niño como tú pueda ponerme a dormir. Estaba a punto de responder, pero Marie se acurrucó más cerca de mi cuello, haciéndome olvidar lo que iba a decir. Mis ojos se encontraron con los de Ridra debajo de las mantas. Le hice un gesto para que prosiguiera y ella también me abrazó. Las chicas del mundo de los sueños podían viajar entre mundos conmigo durmiendo juntos de esta manera. Para empezar, nuestros mundos eran diferentes,
pero todos compartíamos el deseo de visitar tierras desconocidas. Descubrí que estas mujeres eran bastante pragmáticas, porque parecían estar acostumbrándose al contacto físico íntimo. En cuanto a mí, pensé que pasaría bastante tiempo antes de que pudiera acostumbrarme a la sensación que se presionaba contra mi espalda y la rodilla colocada entre mis piernas. Pero incluso esos pensamientos comenzaron a volverse vagos y distantes mientras me recostaba en el cálido calor debajo de las mantas. Solté un bostezo y desaparecimos del antiguo laberinto. Buenas noches, ustedes dos. La semana dorada estaría sobre nosotros una vez que terminara el trabajo mañana.